Leche. La tensión superficial de la leche descremada a 0 grados es de 55 a 56 dinas por centímetro. La leche entera es de unas 53 dinas por centímetro. La diferencia radica en que la materia grasa ejerce un efecto depresivo sobre la tensión superficial. El agua tiene una alta tensión superficial, que es 72.75 dinas por centímetro. El mercurio, un metal líquido, tiene una tensión superficial aproximadamente 7 veces mayor que el agua, siendo este de 475 dinas por centímetro. En el agua, la tensión superficial es la que da resistencia a objetos que flotan. Esto debido a las propiedades que presenta el líquido contra la penetración de su superficie, a pesar de que estos objetos son más densos que el agua. El jabón líquido es una sustancia tensoactiva, cuyas moléculas intentan alejarse de moléculas de agua. Con o sin agua, los extremos hidrofóbicos del jabón se empujan hacia arriba donde está la superficie, debilitando así los enlaces de hidrógeno que mantienen a la gota uniforme, resultando un quiebre de la tensión superficial. Polietileno. El polietileno solo absorbe un grado bastante mínimo de líquido. Se obtiene por medio de la polimerización del etileno. Su impermeabilidad hace que un fluido resbale sin alterar la composición del polietileno de alta densidad. Cuando el ángulo de contacto es menor a 90 grados, se dice que es menos hidrofóbico. Teflón. El teflón actúa como un material plástico hidrofóbico que repele el agua. Es similar al polietileno con la diferencia de que sus átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos flúor. Cuando el ángulo de contacto supera los 90 grados se dice que es hidrófobo. La carpeta está compuesta de celulosa de fibra larga, la cual confiere una resistencia mayor al material comparado con papeles, toallas o servilletas. Es aislante y transpirable, capaz de conservar el agua y devolverla cuando el clima se vuelve seco, haciendo que pueda ser hidrofóbico hasta que existe un movimiento que permita la entrada del líquido. El ángulo de contacto es el que forma la superficie de un líquido con la de un sólido al entrar ambas en contacto. Depende por una parte de las fuerzas cohesivas que hay en ese líquido y por otra parte de las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido. Cuando las fuerzas adhesivas en el líquido y el sólido son mayores que las fuerzas cohesivas en el líquido, el ángulo de contacto es menor a 90 grados y el líquido mojará al sólido. En cambio, cuando las fuerzas cohesivas en el líquido son mayores que las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido, el ángulo de contacto será mayor al de 90 grados y el líquido no mojará el sólido. Cuanto mayor es la tensión superficial de un líquido, mayor será el ángulo de contacto y menos mojará.